Que la paz de Cristo nuestro Señor habite en sus corazones. Escudriñando las Sagradas Escrituras, encontramos la importancia del bautismo para los cristianos. ¿Por qué nosotros los cristianos bautizamos a los niños? ¿Dónde aparecen en las Sagradas Escrituras motivos para bautizar a los niños? Porque muchas personas en la calle, siguiendo los falsos profetas, afirman que no hay que bautizar a un niño porque un niño no sabe lo que hace y un niño no tiene pecado. Cosa que la Biblia no lo afirma. Pero ellos sí andan repitiendo eso como loros. Vamos a ver qué dice la Biblia, si tienen la razón ellos o tenemos la razón los cristianos, porque seguimos lo que dice la Sagrada Escritura. Hoy vamos a detenernos en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Según Gálatas 3, 27, que es palabra de Dios. Por el bautismo, 1, nos revestimos de Cristo. 2, nos consagramos a Cristo. Pregunto, ¿sabe qué es revestirse de Cristo en castellano? Ser cristiano. De modo que según San Pablo, no se puede ser cristiano si no se bautiza. Y entonces viene la gran interrogante. ¿Usted ha bautizado a su hijo para que sea cristiano? Segundo, con el bautismo nos consagramos a Cristo. ¿Usted quiere que su hijo sea consagrado a Cristo o a Satanás? ¿O al mundo? ¿A quién? Según la Biblia, entonces, dice que por el bautismo nos hemos consagrado a Cristo. ¿Se puede bautizar y se debe bautizar a un niño? Sí. ¿Para qué? Para que sea cristiano y para que sea consagrado a Cristo y no al mundo ni al enemigo. Pero aún todavía no termina. Y esos regalos nos los da el bautismo, ser cristiano y ser consagrado a Cristo. Pero continúa el apóstol porque todavía no termina, hay más regalos. Siga. Ya no hay diferencia entre judío y griego. Entonces, cuando nosotros hemos sido bautizados, ya no hay diferencia entre judío y griego. Ya no hay diferencia. Ya nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Siga. Entre esclavo y hombre libre. Ya no somos esclavos. Ya somos hombres libres, ya pertenecemos a Cristo. Siga. No se hace diferencia entre hombre y mujer. Ya no es que el hombre solamente puede ser salvo, la mujer no. Ya no hay diferencia. Con el bautismo todos pasamos a ser iguales porque pertenecemos a Cristo. Somos cristianos, consagrados a Él. Siga. Pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Somos uno solo en Cristo Jesús. Somos uno solo en Cristo Jesús. Siga. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Entonces, con el bautismo somos uno en Cristo Jesús, somos herederos de Abraham y de las promesas. Capten la idea. Con el bautismo somos uno con Cristo. ¿Usted quiere que su hijo sea uno con Cristo? Con el bautismo nos hacemos herederos de las promesas de Dios, herederos del reino de los cielos. ¿Quién es el heredero? El Hijo. El Hijo es el heredero. Entonces, si por medio del bautismo nos hacemos herederos de Dios, en castellano significa nos hacemos hijos de Dios. ¿Y usted quiere que su hijo sea hijo de Dios, heredero de las promesas, o no quiere? Si la respuesta es sí quiero, no hay otra manera. Hay que bautizarlo para que sea hijo de Dios. Y si no, estamos perdiendo el tiempo. ¿Cuál es el sello para que Dios nos reconozca como hijos de Él? Efesios capítulo 4, versículo 30 lo dice. Vamos a ver cuál es ese sello y por medio de qué lo recibimos nosotros. Por medio del bautismo nos hacemos nosotros entonces herederos, hijos de Dios, que al final de nuestra vida, allá cuando resucitemos con Cristo, vamos a ser reconocidos por ese sello. Escuchemos. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Y ese sello con el que fuimos marcados y que seremos reconocidos en el día de la salvación es el Espíritu Santo que se recibe
por medio del bautismo, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 38 y 39. Entonces, queremos que un niño sea hijo de Dios, sea marcado con el sello del Espíritu para la vida eterna, para que herede las promesas que Dios le dio a nuestro padre Abraham. He aquí lo que dicen las Escrituras. Usted puede pensar de otra manera y se le respeta porque hay libertad. Pero si usted se llama cristiano, no puede hacer otra cosa distinta a lo que la palabra de Dios nos pide. Porque nosotros debemos obedecer a la palabra de Dios y no a la palabra de los hombres. En la calle encontramos muchas personas, incluso en las canciones. Ricardo Arjona tiene una canción que dice que lo bautizaron y no le avisaron. Torta, piñata hicieron y a él no le dieron. Burlándose del bautismo solo por ignorancia, por no reconocer qué es lo que se recibe en el bautismo. El bautismo no es, lo más importante no es la torta ni las piñatas. En el bautismo lo más importante es el don del Espíritu Santo, el ser hijo de Dios, el ser cristiano, el consagrarse a Cristo, el pertenecer al cuerpo de Cristo. Y eso para nosotros es grande, aunque para otras personas no le diga nada. Ahora, miremos qué dice el apóstol San Pedro. Esto es San Pablo. Miremos qué dice el apóstol San Pedro. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20, donde nos viene a mostrar en figura y en realidad lo que es el bautismo. En figura, lo que en el Antiguo Testamento figuraba el arca de Noé. Y en realidad lo que es el bautismo para nosotros. Escuchemos. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando se iba acabando la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. En el tiempo de Noé, muchas personas se negaron a creer, y a eso se refiere Pedro. Siga. Pero algunas personas, 8 en total. Pero solamente 8 en total creyeron. Otras no creyeron. Siga. Entraron al arca y se salvaron a través del agua. Se salvaron a través del agua. Escuche. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. Ustedes, cristianos, reconocen ahora en figura aquello, el bautismo que a ustedes los salva. Reconocen aquí, en esto, la figura del bautismo que ahora los salva. Ustedes, cristianos. Entonces el apóstol Pedro a los cristianos les dice que tienen que reconocer en lo que pasó allá en el arca de Noé, cuando lo montaron a las 8 personas que se salvaron por medio del agua. Esa agua era símbolo del bautismo. Entonces la pregunta es, ¿y usted quiere que su hijo se salve o no quiere que su hijo se salve? ¿Usted es de los creyentes o usted es de los que no creen? Solamente 6 creyeron, a 6 o 8. 8 creyeron. ¿Los demás? No. Los demás no quisieron creer. El cristiano actúa por fe. El cristiano cree en la palabra de Dios. El que no es cristiano anda creyéndole a cualquiera por allá. Es más, se ríe de los cristianos. Así pasaba cuando Noé. Se reían de Noé porque estaba construyendo el arca. Pero después se dieron cuenta que estaban en un error. Ya era tarde. No, hermano, no espere que sea tarde en su vida. Todavía es temprano en tu vida. Todavía puedes reconocer en el bautismo la salvación que Dios nos da a nosotros. Figurado en el Antiguo Testamento. Para usted y también para sus hijos, como lo dice Hechos de los Apóstoles 2:39. La promesa del Señor, el don del Espíritu Santo, no es solamente para usted, es también para sus hijos. ¿Lo cree? Es la palabra de Dios. ¿Por qué crees en palabras de hombres? ¿En seres mortales que no pueden salvarnos? Creámosle a Dios, que si le creemos a Dios, verdaderamente podemos ser salvos, podemos alcanzar la vida eterna. Si no le creemos a Él, entonces ya estamos perdidos, porque no alcanzaremos la salvación que Dios nos trae. El bautismo entonces es una de las gracias de Dios para que nosotros muramos con Cristo y resucitemos con Cristo.